Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? ¿Por qué andan asustados? Se nos estaba hundiendo la barca nomás, Jesús. Las olas estaban llenando la barca de agua. Pues nos íbamos a morir. Y Jesús le dijo: ¿y cuál es el problema si se mueren? ¿No tienen fe que hay un cielo, que hay una resurrección? ¿No tienen fe que yo estoy con ustedes? Miren, el miedo, el susto a la muerte, el miedo y el susto a perder la vida nos está arropando a todos. ¿Y saben por qué? Porque nos hace falta fe. El miedo y el susto ante las preocupaciones nos está llenando a todos. ¿Y saben por qué? Porque nos hace falta la fe. El miedo y el pánico, el miedo y la preocupación ante un problema difícil nos está ahogando porque todavía no tenemos fe. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué andan asustados? ¿No tenían fe? Ellos miedosos, ellos llenos de temor, ellos asustados. Jesús estaba con ellos, estaba en la misma barca, la barca se estaba hundiendo, Jesús durmiendo y los apóstoles llenos de temor. Eso nos pasa a nosotros. Vamos a la misa, nos confesamos, comulgamos, tomamos agua bendita, nos colocamos un rosario, vamos donde el Padre prende la velita para que bendiga la luz y le prendemos una velita al Santo, leemos la palabra de Dios, estamos full en la iglesia y nos viene un problemita cualquiera y ahí nos andamos muriendo. ¿Será que Dios existe? ¿Será que es verdad que Dios está? Yo no veo a Dios por ningún lado. Mire lo que me está pasando. ¿Por qué tienen miedo?, pregunta Jesús hoy. ¿Acaso le falta fe? De nada le sirve todo lo que hace en la iglesia si no cree en Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? De eso vamos a conversar en este evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta a los hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar.
Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habrían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparado una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando le puso Dios una prueba, se dispuso a sacrificar a su hijo, su único hijo Isaac, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tenía poder hasta para resucitar los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Todos. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Todos, bendito sea el Señor Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa alianza. Todos, bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor juró a nuestros padres Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo con temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Todos, bendito sea el Señor Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua.
Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine diciendo todos: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 y siguiente. Seguimos pidiendo oración por los enfermos. Oramos por Doris, por Jordi, oramos por Maddy Citrón, que está complicada. Pidamos para que el Señor les conceda la salud. Sigamos ofreciendo la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Santo Rosario por ellos y por todos los enfermos del mundo entero. Miren, este evangelio de hoy, San Marcos capítulo 4, versículo 35, yo quiero buscarles el versículo para comenzar por ahí, nos debe hacer reflexionar. Por eso Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7, 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el cielo, sino el que haga lo que Dios manda. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? El evangelio de hoy, creo que es el versículo, 40. El versículo 40. Vamos a empezar por el versículo 40. A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Dice el Evangelio que Jesús iba en la barca durmiendo, que los apóstoles estaban con él, no dice, pero iban remando. Iban conversando, Jesús estaba cansado. Y en el proceso, en el camino, se le vino un chaparrón de agua. El viento, el agua amenazaban con hundir la barca. Y eso es mucho de feo. Un día íbamos a la playa con la familia y nos montamos en una lancha. Íbamos en la lancha cuando de repente, yo no sé qué le pasó al lanchero, y ¡bum!, pegó un tremendo grito, un brinco, cayó durísimo, tremendo susto. Otro día se le dañó el motor a la lancha y la barca hacía wiki, 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 eso con motores. Pero cuando hay olas grandes y cuando no hay motor,
eso parece que se va a hundir. Y miren, de que uno se ahoga, se ahoga. Puede ser muy buen nadador, puede ser muy buen pescador, pero ¿a quién no le da miedo? ¿Y qué es lo que le da miedo? Pues que caiga en el agua. ¿Y qué hay en el agua? De todo menos fondo. Y si hay fondo es bien abajo y usted ya no sale. Era de noche. ¿Para dónde iban a agarrar? ¿Hacia dónde iban a nadar? No iban a estar asustados. Era lo más común que pudiera pasar. El miedo. ¿Y cuál era el miedo? A la muerte. ¿Y cuál era el miedo? A que la barca se hundiera. ¿Y cuál era el miedo? A querer que su vida no se perdiera. Y ese miedo de morir lo tenemos todos. Y ese miedo a perder la vida está en el corazón de todas las personas. Todos tenemos miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a un día sucumbir. Claro que sí. Eso es lo más natural que puede pasar. Que usted tenga miedo, sí. Que usted tenga pánico, sí. ¿Y por qué Jesús entonces los reprocha? ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? No le dice, ¿por qué son tan miedosos? Dejen de tener miedos, ¿no? Porque el miedo es normal en el ser humano. ¿Por qué son tan miedosos? Confíen. No, Jesús le dice, ¿no tienen fe? ¿No saben que si se van a morir, van a tener resurrección? ¿No saben que si llegan a morir ahogados, un día van a resucitar? El miedo que ellos tenían se enfrentaba con la fe. Por eso dice, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen suficiente fe? Miedo y fe, dos polos opuestos. Se te está hundiendo la barca. Estás enfermo. Sientes que no hay solución, que no hay salida. El médico te dijo que ibas a morir, que te quedaba poco tiempo. Se te complicó la enfermedad, te diagnosticaron enfermedad terminal. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tienes susto? Sí. ¿Tienes pánico? Sí. ¿Cómo se enfrenta? ¿No tienen fe? ¿No creen en Dios? ¿No creen en Cristo? Que tus misas y tus rosarios y tus oraciones valgan la pena. Que tus súplicas y tus ruegos a Dios y tu Eucaristía que comiste valga la pena. Que puedas decir, de esta no me salvo, llámeme al sacerdote que me quiero confesar. Que puedas recibir la comunión, que te unja y digan, ahora sí, Señor, puede dejar a tu siervo irse en paz. Si me toca morir, tengo miedo, pero también tengo fe. Me da susto, me da pánico, me da terror, pero también tengo fe. Se me va a hundir la barca, es decir, voy a sucumbir, me voy a ahogar, pero también tengo fe. El ser humano tiene un miedo terrible a la muerte. El ser humano tiene un pánico horrible a un día perder la vida por cualquier motivo. Y no creemos en Dios. Y no creemos en Jesucristo. Y no creemos en la palabra de Dios. Y no creemos en el mensaje del Señor. Y no creemos en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué los temores se apoderan de nosotros hasta el punto de no dejarnos ser personas creyentes? ¿Cuál era el miedo de los discípulos? ¿Cuál era el pánico de los discípulos? Sucumbir, morir. ¿Cuál era el pánico de ellos? Perder la vida. ¿Cuál era el susto? Que no tuvieran la oportunidad de encontrarse un día con Jesús en la tierra y estaban asustados. Ustedes no han leído lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 y siguiente. 2 de Corintios
capítulo 5, versículo 1 y siguiente, acerca de la muerte? Padre, ¿y si nos morimos? ¿Y si mi familiar se muere? Pues que despierte la fe. ¿Y qué es la fe? Esto que les voy a leer. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmontarse, en español, si nos llegamos a morir en un momento determinado, si estiramos la pata y chao cheo, mejor explicado, el día que nos toque morir y entregar cuentas a Dios, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombres, una casa para siempre en los cielos. Por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos ponga en esa morada celestial por encima del altar. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a perder la vida? ¿Estás con una enfermedad terminal? ¿Estás con una complicación terrible? Ya te diagnosticaron que no te queda ni un mes. Ya sabes que estás con un pie más para allá que para acá. ¿Tienes miedo? Es normal. Pero despierta tu fe. ¿Y qué dice la fe? Dios nos tiene reservado una casa, un edificio, una mansión en el cielo que no la construyó ningún hombre, que ha sido construida por su mano poderosa, y por eso suspiramos y anhelamos que llegue ese día. ¿Usted cree esto? ¿O todavía no lo cree? ¿Cree en esa mansión o todavía no? Hoy el Evangelio nos coloca ante el peligro, ante la muerte inminente, ante el momento en el que se encuentra Jesús, los discípulos y el agua que hace que brote el miedo. Pero a Jesús no le importa el miedo, a Jesús le importa la fe. Cuando usted tiene miedo, ¿cuál es la tentación? Que pierde la fe. Me llegó la enfermedad, Dios se olvidó de mí. No hay más salida. ¿Qué voy a hacer? Sí hay una salida. Sí hay una oportunidad. ¿Cuál? Pues que te mueras y vayas al palacio eterno, a la mansión eterna. ¿Te parece poco? Pero no me quiero morir. ¿Y quién le dijo a usted que eras eterno? ¿Y quién le dijo que ibas a durar toda la vida? ¿Y quién le dijo que ibas a vivir todos los años del mundo? De aquí a 100 años, todos estaremos muertos. El miedo hace que el ser humano pierda la fe. El pánico, el susto, la ansiedad, eso que llaman preocupación, eso que llaman estrés, eso que llaman ansiedad, eso que llaman depresión, hace que ustedes y yo le digamos a la fe, váyase para allá. Yo veo lo que creo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y Jesús dice, ya va. Cuando se despierta, le dice a los apóstoles, ¿por qué tanto miedo? ¿Es que perdieron la fe? ¿Por qué tanto pánico? ¿Es que ya no creen en Dios? ¿Y qué es lo que dice Dios? Hay una morada eterna, hay un edificio, hay una mansión, lo anhelamos, lo esperamos. ¿Usted lo espera, usted lo anhela? ¿O todavía no? Miren, el Evangelio de San Juan capítulo 10, el 11, al 11. Lázaro, versículo desde el 1, usted lo puede leer. Vamos a ver la conversación
que tuvo María con Jesús cuando su hermano murió. Y ustedes van a ver que María refleja el miedo, María refleja el pánico, María refleja el susto. Y Jesús, lo primero que hace en María antes de resucitar a Lázaro es despertarle la fe. Y ustedes van a ver cómo Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, si te quedas con el miedo, no vas a ver un carrizo. Si te quedas con el susto, ahí te ahogas y ya no sales. Miren, Juan capítulo 11, versículo 32. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no llegaste? Jesús estaba durmiendo. Jesús le dijeron que Lázaro estaba enfermo, ¿no fue? Después de varios días, ahí sí, se fue el Señor. Se acercó. Las dos hermanas, el versículo 3, le mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Pero Jesús no fue. Después le dijo: vamos. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús estaba en la barca, en la popa, durmiendo. Y estaban ante la misma realidad, la muerte. Se iban a morir los apóstoles. Se iban a ahogar, iban a naufragar. La barca se estaba hundiendo. ¿Quién se iba a salvar? Los que eran nadadores, a lo mejor. Y los que no nadaban, chao, cheo. Jesús, al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con él, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos decían: mire cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría hacer hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada, una piedra. Le ordenó que quitaran la piedra. Marta, hermana del muerto, dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús, al verle, dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús había tenido una conversación con las hermanas de la fe y les dijo que para ver la gloria de Dios había que creer. Había que creer. Versículo 28. Marta fue a llamar a su hermana María y dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Apenas oyó María, se levantó rápidamente y fue donde estaba él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos se acercaron con María en la casa consolándola. Al ver que ella se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar donde estaba, en cuanto vio, cayó a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Miren, el problema del evangelio es o que usted cree en el miedo o que usted cree en Dios. Si usted cree en el miedo, le pasará como los apóstoles que se estaban hundiendo, pero no solamente se estaban hundiendo porque cualquiera se puede hundir, sino que estaban seguros y convencidos de que se iban a morir y ya no iba a pasar más nada. Pero si usted tiene fe, la fe le garantiza que aunque el miedo esté, que aunque el susto está, que aunque se muera, usted va a resucitar. Que aunque usted pierda la vida, usted va a tener la salvación.
usted va a tener la oportunidad de encontrarse con Jesús. Usted va a tener la oportunidad de poder salvar su alma. El Evangelio de hoy nos muestra como a Lázaro que Jesús les dijo, si ustedes creen, verán la gloria de Dios, resucitarán. Pero si no creen, se murió la persona y ya no pudo hacer más nada. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Y por qué tienen tan poquita fe? Y se lo dije al inicio. Miren, hermanos, que usted tenga una camándula, un rosario al cuello, que usted tenga una cruz de diamantes, que tenga una medalla de la Virgen de Oro, que tenga una imagen de algún santo de cualquier material, que en su casa tenga un altar o una capilla, o que tenga el mismo Santísimo, que no está bien, pero hay una persona que no está bien que lo hagan, pero lo hace. Que cerca de su casa esté la misma iglesia, que usted los domingos vaya a misa, que usted se confiese, que usted comulgue, que usted reciba a Jesucristo en el pan consagrado, que acabe de ir a un retiro, que esté comprometido, que sea monja, que sea cura, que sea seminarista, obispo, que usted sea una persona consagrada a Dios, encargada del movimiento de apostolado, coordinador de yo no sé qué. No te garantiza que no tengas miedo, no te garantizas que no tengas fe. Usted que es creyente y va a las cosas de Dios y tiene a Dios bien arraigado, cuando te llega el problema, dejas la fe de lado y sacas adelante el miedo. Y te da susto y te da pánico. Y es el reclamo de Jesús hoy en el Evangelio. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿No les dije que si creen verán la gloria de Dios? ¿Por qué tienen tanto susto? ¿Por qué andan tan acobardados, tan llenos de temor? Ustedes, católicos domingueros, ustedes católicos que comulgan, ustedes católicos que se confiesan, ustedes que cargan el Santo Rosario y la Biblia para arriba y para abajo. ¿Por qué los miedos? ¿Por qué los sustos? ¿Por qué tienen falta de fe? ¿Por qué tienen poca fe? Los que más vamos a las cosas de Dios somos los más gallinas y los más miedosos. Yo les decía la vez pasada, un día estaba la renovación carismática reunida haciendo oración 40, 50 personas y llegó una mujer perturbada por el demonio y me estaban buscando que fuera, que yo no. Bueno, me hicieron lo posible. Cuando salí, ahí tenían a la mujer. Yo le dije, pues llévenla para la iglesia, que están rezando y están haciendo oración y de la buena. Y cuando llegó esa mujer a la iglesia y pegó el primer grito, patica, ¿pa' qué te tengo? ¡Corra! Esa vieja corriendo, y los viejos también, y los muchachos. Quedaron como 5. Yo le dije a la gente, el que tenga miedo, pues váyase. Pero los que quieran orar, quédense. Que quedaron como 5 o 4. Hicimos la oración y Dios se encargó del resto. Dios se encargó de sacar al demonio. Y después yo le decía, ¿de qué les sirve la oración a ustedes si cuando llegó el endemoniado salieron corriendo? El miedo es mayor que nuestra fe. Los sustos, los guardan. ¿Ustedes creen que si yo tuviera más miedo que fe, predicara como predico, evangelizara como evangelizo, llevara la palabra de Dios como la llevo, sembrar el evangelio como lo hago? Cuando tengo que decir algo, y ustedes han visto las complicaciones y los momentos duros en los que hemos pasado y los que hemos vivido, pero eso sí, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Y el Señor.
los miedos, los pánicos. Ayer venía en el carro a grabar, terminaba la misa. Yo no sé qué pasó. Lo cierto es que iba andando y se me paró un carro gris, una camioneta gris al frente y me trancó la vida. Y cuando yo vi que se bajaron unos hombres, no sé para qué se bajaban, me eché una cruz y le puse la dirección al carro, me subí por una acera y dele. No los volví a ver más. ¿Qué querían? No sé. ¿Qué buscaban? No sé. Pero me confié y me abandoné en las manos de Dios. Acababa de salir de la misa, acababa de hacer mi oración, me trancaron en la vía, no había escapatoria, por ahí me lancé y que Dios me agarre y dele. El miedo no te puede paralizar, no te puede bloquear para que no hables, para que no prediques, para que no evangelices, para que no te mueras, para que no te vayas. ¿Por qué tienen tanto? Miren la palabra que emplea Jesús en el Evangelio. Oigan, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Y ustedes se acuerdan cuánta fe Jesús dijo. ¿Cuánta fe debemos tener? Versículo 31, Marcos. Es semejante a la semilla de mostaza. Al sembrarla en la más pequeña de todas las semillas. Que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace grande. ¿Cuál es la fe que Dios nos pide? Una fe chiquitica, una fe poquita, como el de un granito de mostaza, pero el miedo es tan grande, el susto es tan grande. Ahora entienda, mire, usted se puede quedar sin trabajo y ustedes lo pueden botar, lo pueden despedir, pero Dios se va a preocupar de usted. Y aquí unas palabritas pequeñitas, pero con mucho cariño a los migrantes. Muchas personas me están llamando, Padre, nuestros familiares están desaparecidos, los agarró la que agarra a los migrantes, migra creo que es, y los van a deportar y los van a sacar y nos están persiguiendo. Una señora llorando, Padrecito, me agarraron a mi esposo, Padrecito, no sé qué hacer, lo van a regresar, yo me quedé aquí, él estaba sin papeles, ¿qué hago? ¿Qué hago, mi Padre? Y la gente está muy desesperada y muy asustada ahorita porque hay persecución y hay que orar mucho por los migrantes y a los jefes y a los que tienen papeles. No dejen que le hagan daño a los migrantes. Oremos por ellos. Migrantes del mundo entero, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que no tienen fe? ¿No confían en Dios? Padre, pero es que mire, nos van a agarrar. Los apóstoles de Jesucristo se estaban por ahogar. Los discípulos de Cristo estaban a punto de naufragar. A ti están a puntico de agarrarte y deportarte. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no despiertas la fe? Padre, ¿y si me agarran y me deportan? Pues no eres de allá, no viniste de allá. Padre, pero usted sabe qué voy a hacer yo allá, si la economía, si esto. Confía en Dios. Dios te va a tender la mano. Dios no te va a dejar solo. Mientras más sean las persecuciones, mientras más sean los problemas, hay gente que, mire, que me llaman llorando, que me llaman llenos de ansiedad y llenos de depresión. ¿Y qué voy a hacer? Y están encerrados y no quieren salir para ningún lado. No quieren ir para ningún lugar. Lleno de miedo. Oiga, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿No eres una persona de fe? ¿No has ido a la misa? ¿No has ido a la iglesia? ¿No has comenzado de cero? ¿Cuál es el miedo? A un ser humano, a una persona, a una autoridad. Ahorita hacen ellos lo que quieran, pero no tengan miedo, confía en Dios. Te agarraron, te deportaron, se llevaron tu familiar. Padre, mi esposo se perdió, lo mandaron. ¿Qué voy a hacer? Pues váyase con él.
Pero usted sabe, padre, que allá de donde yo vengo hay problemas y hay dificultades. Mire cómo está Venezuela y yo estoy aquí. ¿Por qué el miedo? Porque pueden hacerte algo, no pasaste bastantes años trabajando y esforzándote y ahora no tienes algo reunido para vivir. Pon tu imagen, tu imaginación, tu creatividad y póngala en la mano de Dios y emprende, trabaja, echa para adelante. Ese es el mensaje de este evangelio. ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanto susto? Te desemplearon, te botaron del trabajo, no sé qué hacer. Oiga, claro que puede hacer algo. ¿Cómo de que no? ¿Cuáles son los sustos? ¿Cuáles son los miedos? Si antes dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nací sin nada y ahora tengo algo. Dios me lo dio, Dios me lo quitará. Bendito sea Dios. Nacimos sin nada, nos botaron, nos despidieron. ¿Por qué tanto miedo? Tenemos una enfermedad. ¿Por qué tanto miedo? Nos agarró la migra. ¿Por qué tanto miedo? Nos tienen secuestrados. ¿Por qué tanto miedo? Caímos en la cárcel. ¿Por qué tanto miedo? Existe la fe. Y la fe es la que debemos despertar ante los momentos difíciles, que te sirvan las misas, las oraciones, los encuentros con Dios, para que tu fe se despierte, para que puedas confiar en Dios. Me para el carro delante, sí me persigné, me encomendé a Dios y dele, me voy a quedar ahí a esperar a ver quién se baja y quién no se baja o qué quieren hacer. No, ahí no tenía que estar yo. Un carro gris se paró y ¿qué iba a hacer yo? Dele para adelante, me tenía que ir. ¿Por qué tanto miedo? ¿No confía en Dios? Sí, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Vamos a meditar desde el principio este pasaje que ustedes y yo hoy debemos compartir. Marcos capítulo 4, versículo 35. San Marcos capítulo 4, versículo 35 y siguiente. Oigan con atención. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos. Jesús dio la orden. Jesús lo mandó. Y si Jesús dio la orden, Él es responsable de todo lo que pase. Jesús es responsable de todo lo que se presente. ¿Por qué te asusta? ¿Por qué te llenas de miedo? Si lo dijo Cristo, vayan y prediquen por todo el mundo. Y me pasa algo por predicar, ¿qué voy a hacer si me mandaron? Vayan y evangelicen. Pues que Él me va a cuidar y que Él se encargue. Si Él dio la orden, el que obedece no se equivoca el que manda. Crucemos a la otra orilla del lago, vamos. Había visto el día, había momentos de lluvia, había momentos de que oscuridad, se estaba oscureciendo, había temporal, iba a llover, todo lo vio Cristo. Pero si Él mandó, me encanta, porque los apóstoles hicieron caso. No se pusieron así, Señor, pero bueno. Una vez cuando alguien se le opuso a Jesús y aprendieron. Cuando dijo Jesús, bueno, el Hijo del Hombre tiene que morir, ¿recuerdan? Mateo 16, 21, por allá en adelante. El Hijo del Hombre tiene que padecer, pero le dijo, no, Señor, que no lo permita Dios. ¿Cómo le va a pasar a usted eso? Y Jesús le dijo, quítate de ahí, Satanás. No intentes hacerme tropezar, porque piensa como los hombres. Jesús los mandó a atravesar el lago y eso de atravesar el lago era de noche, era oscuro, había ganas de llover, de tempestad. Eso pasaba. Y ellos se iban a lanzar porque Jesús lo había mandado. Y andaban con la euforia, con la emoción. ¿Pero qué pasó? Me encanta que hicieron caso. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. Jesús estaba atendiendo a la gente, estaba hablándole a las personas de Dios, estaba compartiendo con todos. Y lo montaron en la barca. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal. De la nada se levantó un aguacero. Se levantó una tormenta de esas que cuando se levanta usted le provoca meterse allá en el debajo de la tierra, en el escondite que tiene. De esos aguaceros que cuando se levantan usted huye al refugio porque viene el huracán llevándose todo.
de esos aguaceros terribles, un gran temporal, y las olas se estrellaban contra la barca. Venía la ola y la ola se estrellaban. El golpe era duro y las olas estremecían la barca. Y la barca que se iba llenando de agua, una barca era pequeña, no era gigantesca, se estaba llenando de agua. ¿Cuál era el resultado? Que se iban a morir, que se iban a hundir, que se iban a ahogar. Pero Jesús los mandó. ¿Se acuerdan de Pedro? Señor, pescamos toda la noche, no hemos sacado nada, pero confiando en tu palabra tiraré las redes. Y así lo hizo y sacó una gran cantidad de pescados. Si tú nos mandaste, nos vamos. Pero cuando Jesús mandó, miren que no le fue facilito. Miren que no era dulcito. Se estaban hundiendo, se estaban ahogando. Mientras tanto, ¿qué hacía Jesús? Dormía en la popa sobre un cojín. Le caía agua, se estaba mojando, se estaban hundiendo. Pero ahí estaba Jesús. En español, Cristo no te mandará a ti a hacer nada sin ayudarte y sin estar contigo. Cristo, decía un santo, Cristo, que te mandó a hacer una misión, te dará las herramientas necesarias para cumplirla. Te capacitará para que puedas realizar la acción. En español, Dios nos llama capacitados. Capacita a los que son llamados. Ahí estaba. En la barca, pero estaba dormido. ¿Qué había que hacerlo? Pues despertarlo. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Mire cómo está la barca, mire cómo está el agua, mire cómo está de feo esto. Él se despertó. Se encaró con el viento y le dijo, cállate y cálmate. El viento se apaciguó y siguió la calma. En español, después de una tormenta, estuve a puntico de morirme, viene la calma. Encontré la vida, no me morí. Me despidieron del trabajo, me botaron. Ahora conseguí otro trabajo en calma. Ahorita hay una persecución grande contra los migrantes. Algún día se cansarán, dejarán de perseguirlo cuando se den cuenta que miles de lugares están sin personas que trabajen, sin personas que ayuden, sin personas que ocupen el lugar de los migrantes. Cuando descubran que los migrantes, que aquellas personas que dejaron su país son los que trabajan, son la mano de obra, son los que sirven, son los que ayudan, se darán cuenta de la necesidad que haya y volverán de nuevo. Ahorita hay tormenta, pero en algún momento vendrá la calma. Así que calma, migrantes, no se desesperen. Usted que es de otro país y no tiene papeles, no se llenen de angustia, no anden llorando, no anden preocupados. Algún día Dios dará la calma a esta tempestad que están pasando. Así está viviendo. Se le murió un familiar, se le murió un ser querido, se le fue, calma, no te preocupes, no te desesperes, Dios traerá la calma, ya verás, traerás la calma. Vino una gran calma. En la tempestad no se toman decisiones. Los apóstoles se pudieron tirar al agua, los apóstoles se pudieron ahogar, los golpes eran duros, pudieron salir nadando a la orilla, no lo hicieron, mantuvieron calma. Miren, cuando pases por problemas duros en tu vida, no tomes decisiones. Estás en un lío con tu marido, en un problema con tu esposa, no te divorcies en este momento. Piensa bien las cosas. Estás en momento de exámenes en tu universidad y quieres ya tirar los guantes, colgar los guantes, no quieres seguir luchando. No tomes decisiones, sigue adelante. Cuando venga la calma, entonces cámbiate de carrera si quieres. En tu trabajo ahorita estás pasando por lío, te regañan, te acusan, te dicen de todo. No tomes decisiones de irte. Espera que venga la calma. Estás en una enfermedad y te dijeron, bueno, si quieres te quitamos la vida, te inyectamos yo no sé qué para que practicarte la muerte rápida. No tomes decisiones.
Tu familiar entró en estado vegetal y ya no sabes qué hacer. Venga para firmar allá para que lo desconecte. Ya va, no tome decisiones. Estás pasando por líos, por existenciales, por confusiones, por lo que pasan los jóvenes, situaciones feas, momentos difíciles. Ya va, tómate las cosas con calma. Ahí no se toman decisiones. Llama a Jesús, despierta a Jesús. Dile, Jesús, mire mi problema, mire mi dificultad. Despiértate, ve a la oración, ora más, duplica tu oración. Duplica tu encuentro con Dios. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? Existe el miedo, 1. Todavía no tienen fe, 2. Existe la fe. Y es donde el Evangelio nos enseña que ante los temores y las dificultades de la vida que se nos presente, tenemos 2 opciones. Una, dejar que los miedos surjan, dejar que los sustos surjan, dejar que los gritos aparezcan, dejar que el pánico venga sobre mí, que la depresión, que la angustia, que la ansiedad, dejar que me llene de temor, que la taquicardia, que hasta el hospital caiga por las desgracias que me están pasando. O, aunque sea chiquitica en la fe, que se sembró con la palabra, usted diga que yo no puedo hacer nada. Me voy al Santísimo y no le voy a decir a Dios, Señor, mire los grandes que son mis problemas. Estoy a puntico de ser deportado. Estoy a puntico de morirme. Estoy bien enfermo. Estoy grave. Mire, así de botar mi... No le cuentes a Dios lo grandes que son tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grande que es Dios. Y dile, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que se haga tu santísima voluntad. Si me tengo que ir, me voy. Si me despiden, me despido. Si me tengo que morir, me muero. Pero en tus manos me abandono. Y de esa manera viene la calma. Cuando se despierta la fe viene la calma. Cuando se despierta la fe en Dios viene la tranquilidad. Cuando usted cree en lo que dice Dios en medio de ese palo de agua que te está cayendo, es donde viene la paz, la serenidad. Por eso, ¿quieres conocer un cristiano verdadero? Deje que le lleguen los problemas. Y cuando le lleguen los problemas, mire cómo actúa, mire cómo habla, mire lo que dice. Y ahí te darás de cuenta que viniendo la calma y la tranquilidad, de esa manera tiene fe. Y aquel que se desespera y grita y hace bulla y hace algarabía, ese tiene miedo, tiene pánico, pero no tiene fe. ¿Tú qué tienes? ¿Miedo, pánico o has despertado la fe? Y termina el Evangelio y terminamos nosotros, dice esto. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido. Y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los apóstoles, aunque Jesús les dijo que despertaran la fe, estaban asustados. En español, yo puedo decirles a todos ustedes, despierten la fe, pero vamos a quedar asustados, porque ante un momento difícil todos nos asustamos. ¿Quién es ese que hasta manda el viento y el mar y lo obedece? Ese es Jesús. Por eso termino diciéndoles, cuando tengas problemas, cualquiera que sea, te van a deportar, estás enfermo, estás pasando por la muerte de un familiar, te despidieron del trabajo, tienes un problema en el trabajo, en el estudio, donde sea, acude a la oración. Despierta la fe y dígale, Señor, yo solito no puedo, pero tú sí eres grande y tú sí eres poderoso, yo estoy seguro que me vas a ayudar. Ayúdame, Señor, tiéndeme la mano. Aquí estoy, aquí me quedo, aquí me abandono. Que mis problemas sepan que yo tengo un Padre que me apoya, que me ayuda. Y dedíquele más tiempo a la oración. Despierta tu fe, que de esa manera viene una gran calma. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.